Hola, hola chicos, ¿me escuchan ahí? Está todo muy lento, así que vamos a ver si me escuchan bien y ven lo que estoy presentando. Bueno, avanzamos hasta donde podemos, porque no sé si el internet o la máquina que está muy, muy lenta. ¿Ustedes ven ahí? Estamos en el ejercicio 18. ¿Y me escuchan? Hola, hola. Sí, se ve. Ok. Bueno, la idea de hoy entonces es un poco cerrar con la parte dinámica. Recuerden que dinámica dividimos en dos. Vimos primero lo que es dinámica de fuerzas, después hicimos todo el análisis con rozamiento y la última parte del sábado fue meter em, resortes, dinámica de fuerza elástica y también de fuerza dinámica. Así que es un poquito volver a ver eso, tomar el ejercicio 18 y creo que del otro habíamos visto otro ejercicio. Y si quedó alguna duda o tienen alguna duda para comentar de la guía también, la podemos ver. Tenemos una hora, así que ahí podemos aprovechar para poder verlo. Em, este ejercicio, no sé si recuerdan, era un cuerpo que está sobre una superficie de plano inclinado, está en contacto con un resorte y es una masa de 10 kilos. Y tenemos el ángulo del plano inclinado como dato del problema. A ver si puedo sacar, no, el láser. Bien, bueno, ¿qué nos pide acá? Recuerden, a ver si me deja ir para atrás, sí. Recuerden la ley de Hooke, que es la ley que nosotros vamos a usar en esta parte dinámica cuando ustedes vean un resorte o sí, un resorte o un elástico, van a encontrar la ley de Hooke, que es necesaria para poder aplicar esa fuerza, ¿sí? La fuerza elástica es la multiplicación entre la constante eléctrica, perdón, la constante del resorte por X, que es la longitud de extensión o de compresión de ese resorte. ¿Sí? Las unidades las habíamos visto, creo que me habían preguntado. K tiene unidades de Newton en el sistema internacional sobre metros y la fuerza elástica, al ser una fuerza, sigue siendo Newton la unidad. ¿Sí? Y la longitud, al ser una magnitud de longitud, una variable de longitud, sigue siendo metro la unidad del sistema internacional. ¿Sí? Habitualmente se le pone un signo negativo a la fuerza de la ley de Hooke en forma vectorial y en forma escalar la sacamos y directamente decimos que es el módulo de esa fuerza. Que ustedes no tienen que poner ese signo negativo, simplemente tienen que entender ese signo negativo como la fuerza, la fuerza elástica lo que hace actúa siempre contrario al movimiento que se está generando, ¿sí? Si estamos generando, y acá lo vamos a ver mejor, si estamos generando un estiramiento donde el resorte se estira, que aumenta su longitud, la fuerza elástica es esta flecha naranja que está siempre contraria a ese estiramiento, ¿sí? Por eso es opuesta a lo que estoy haciendo. Es muy parecida al concepto de lo que pasa con rozamiento, que recuerden que siempre es contrario a mi movimiento, intenta frenarlo. La fuerza elástica también, y lo que intenta hacer es volver a su estado original. Y si tenemos una compresión del resorte, lo que trata de hacer la fuerza elástica es ir en sentido contrario, tratando de también volver a su estado original, aumentando su longitud, ¿sí? Hasta su dimensión original. Entonces, lo que sí pueden resaltar de acá es la fuerza elástica, es la multiplicación o el producto entre la constante del resorte que viene dado por el material del resorte, la especificación del cliente, las especificaciones del fabricante también, de acuerdo a la utilidad que le van a dar a ese resorte, por la distancia de compresión o estiramiento que se realiza con esa actividad del resorte. ¿Sí? Bien, es parecido a lo que pasa, es una multiplicación también lo que pasa con fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento es una multiplicación entre la fuerza normal por el mu del rozamiento, que es el coeficiente de fricción, ¿sí? Que puede ser dinámico o estático, que ya lo hablamos un montón, pero siempre pueden usar los dos de acuerdo al momento del análisis que estén haciendo. Bueno, el ejercicio 18, que también es el ejercicio de la guía, les va a servir para avanzar un poco, para hacerlo ahora un poco más lento. Tienen un cuerpo de una masa de 10 kilos que está apoyado sobre un plano inclinado. No hay rozamiento, o sea que la fuerza de rozamiento no está, pero si les toca un problema de fuerza de rozamiento con plano inclinado y con resorte, no habría mucho
O sea, no es nada nuevo, simplemente todo lo que venimos viendo por separado lo tienen en un solo problema. Tienen la fuerza elástica, tienen el rozamiento y tienen también el plano inclinado, que la complicación del plano inclinado, como habíamos visto, es justamente eso de descomponer el peso, porque el peso no va a formar parte del plano, todo el peso no está en el plano horizontal, ¿sí? Bueno, siguiendo con este problema, lo que tenemos que este cuerpo está sostenido por un resorte unido al extremo superior del plano, que es este, ¿sí? Este es el resorte, este es el plano, y esta es la masa de 10 kilos. Se encuentra estirado 15 centímetros, ¿sí? Esa es la longitud inicial de este resorte. Lo que hay que encontrar acá es la constante elástica del resorte. Eso es la primera consigna que tenemos que encontrar, es la constante elástica. Tenemos todo menos la constante elástica. Si bien la constante elástica, como les conté la semana pasada o el sábado, les decía que eso es del fabricante, del material, de la utilidad y demás, eso es correcto y está bien, pero bueno, en este ejercicio práctico lo que tenemos que averiguar es ese valor, ¿sí? Después podemos ir a alguna tabla y decir, bueno, ese valor podría llegar a ser un resorte de tal consideración, de tal característica y demás. Pero en este caso es bien práctico, hay que calcular ese valor, ¿sí? Em, Inicialmente entonces solamente el resorte y como habíamos hablado, cuando necesitamos calcular esa constante elástica del resorte, no nos dice si hay movimiento, no nos dice si está en reposo, no nos dice nada. Entonces lo que vamos a hacer cuando tienen un problema así es tomar una foto del problema como la que tenemos ahora y dejarlo todo en forma estática, ¿sí? Ustedes tienen que calcular la constante del resorte, que eso no va a depender si está o no en movimiento, ¿sí? Generalmente se arranca en reposo con la sumatoria de fuerzas igual a cero, se encuentra la constante elástica y después vamos a ver que el punto B nos dice que si se estira el cuerpo hacia abajo en un plano inclinado de 3 centímetros en su posición de equilibrio, ¿cuál es la aceleración del sistema? Entonces ahí, como hay movimiento, tenemos una determinada aceleración, ¿sí? Y después esas son preguntas más teóricas que también las vamos a ver. ¿Qué ocurre luego del instante inicial que el cuerpo se empieza a mover con el resorte? Si se mueve infinitamente o hay un punto donde todo se para, ¿sí? Y también qué pasa si el ángulo de este plano no fuese 30, fuese más por encima de 30 o por debajo de 30. Ese es el problema muy típico que tiene resortes. Fuimos metiendo el plano inclinado y además de eso el resorte, ¿sí? Entonces, para diagrama de cuerpo libre, lo que van a tener es un cuerpo que va a tener el peso, que siempre se descompone en el eje X y en el eje Y, la fuerza elástica, que siempre es opuesta a lo que está pasando. Esto se supone que el cuerpo está tirando del resorte, dijimos que está todo en plano, está todo en estática, pero podemos suponer un sistema, un sentido, al menos de movimiento, justamente para darle el sentido contrario a la fuerza elástica, la normal. Y acá lo que tengo que arrancar haciendo es descomponer el peso, ¿sí? En el X, en el eje X y en el eje Y. Bueno, los datos que tenemos es la masa y que el resorte se encuentra estirado 15 centímetros. Como estamos en el tema internacional, esos 15 centímetros los vamos a pasar a metros y nos quedan en 0,15 metros. La constante en esta parte del problema todavía sigue siendo la constante, perdón, la incógnita en esta parte del problema sigue siendo la constante elástica, ¿sí? K. Y ahora vamos a ver cómo podemos despejar K. Entonces, inicialmente, ¿cómo vamos a arrancar los cálculos? Haciendo la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Para evitar que esté en movimiento, entonces, además no tenemos el valor de aceleración, así que todo es igual a cero, y ahí partimos haciendo la sumatoria de fuerzas, en el eje X y en el eje Y. En el eje X, si ustedes ven, tienen la fuerza peso en X, que es positiva, menos la fuerza elástica, que es negativa. Entonces, lo que pueden hacer acá es, si esto es igual a cero, pueden igualar. Pueden decir que la fuerza peso en X es igual a la fuerza elástica total. Y ahí podemos escribir la fuerza peso como su componente en X, que es la masa por la gravedad, eso es el peso, pero en el eje X tenemos el seno de 30 grados. Y la fuerza elástica, por definición, que recién vimos, dijimos que es el valor de la constante por K, por X, perdón, que es la longitud o el estiramiento, la longitud del estiramiento o de la compresión. Bueno, al de acá, en el eje X, automáticamente podemos despejar la incógnita que tenemos, porque es K,
¿sí? Entonces ahí esta X pasa dividiendo y me queda que para calcular K tengo que multiplicar a la masa por la gravedad por el seno de 30 y dividirlo por 0,15, que es la longitud del resorte, ¿sí? Y con esos cálculos me queda un total de K igual a 327 newtons por metros. No se olviden las unidades de la constante, que siempre, si están en el sistema internacional, es newton metros, o en cualquier sistema siempre tiene que respetar ser fuerza sobre longitud, ¿sí? Bien, y simplemente acá en la sumatoria de fuerzas en el eje Y lo que hacemos es encontrar la normal para poder completar el ejercicio. No nos pide, pero si en algún momento necesitamos la normal, sabemos que la normal la vamos a encontrar en el eje Y, haciendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, normal es igual a peso en Y. Entonces normal va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 30. Y eso les va a quedar en 85,95 newtons. Bien. Bueno, hasta ahí, chicos, es calcular K nada más y es parte del ejercicio, ¿sí? Sigue siendo dinámica con la constante del resorte que se mete como fuerza elástica. Y si continuamos, lo que me pide es que la masa se va a deslizar con ese resorte 3 centímetros desde la posición de equilibrio, que era 15. Entonces hay una aceleración porque hay un cambio de posición y de velocidad también. Ahora la condición de equilibrio, ahora la X me va a decir que en lugar de estar en 15 estoy en 18 porque es la suma de los 15 más los 0,3 metros que se mueve este resorte con el cuerpo. Entonces ahora el problema lo tienen que plantear con aceleración, la sumatoria de las masas por la aceleración, ¿sí? En el eje X sigue siendo lo mismo, o sea, la sumatoria es la misma, en lugar de igualarlo a 0, ustedes lo igualan a masa por aceleración. Va a ser el peso en X menos la fuerza elástica igual a masa por aceleración. Esa aceleración es del sistema, entonces para poder despejarla divido por masa y encuentro la aceleración del sistema. Acá no habíamos calculado el valor, pero no recuerdo si alguno lo sacó. Es hacer la cuenta que está acá arriba. Y finalmente lo que teníamos que analizar es qué ocurre con el cuerpo luego del instante inicial. La aceleración después del instante es constante, si es constante, y analizar qué pasa con el resorte si se modifica el ángulo de inclinación del plano. Eso lo habíamos hablado, así que si creo que está claro, paso al otro. También habíamos visto, esperen que voy a aceptar ritmo. También habíamos visto que este módulo se complementaba o se tratábamos de cerrarlo con dinámica de movimiento circular. Les contaba que las ecuaciones mismas del movimiento circular visto en la parte de movimientos van a ser útiles y se van a seguir usando para lo que es dinámica circular, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es solamente cambiar el eje como hacíamos en movimiento circular. Acá el eje que a mí me interesa de movimiento es el eje radial o el eje de la aceleración centrípeta hacia el centro, que justamente coincide con el radio del círculo que va haciendo de trayectoria. Entonces ahí lo que ustedes van a tener es un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular y va describiendo este círculo que hace em, de recorrido para esa partícula y va generando este movimiento circular. ¿Qué van a tener acá como dinámica? Se siguen haciendo la sumatoria de fuerzas, pero únicamente la sumatoria de fuerzas en el sentido radial, ¿sí? En el sentido del eje hacia el centro. Y la sumatoria de fuerzas ahora, como hay movimiento, va a ser igual a masa por aceleración. Y esa aceleración les contaba que no es la aceleración tangencial o la aceleración lineal que nosotros usábamos en movimientos rectilíneos, sino que va a pasar a ser una aceleración radial, ¿sí? Y recuerden que la aceleración radial la podemos definir con la velocidad tangencial o con la velocidad angular. Si definimos la velocidad, la aceleración centrípeta con la velocidad, podemos decir que es la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces me va a quedar que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. O la sumatoria de fuerzas es la masa por W por R, ¿sí? Depende de qué variable use. Y otra de las variables que van a usar va a ser
F, que es la frecuencia, y el T, que es el periodo, ¿sí? La relación que hay es que la frecuencia es inversa al periodo. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de vueltas que doy por unidad de tiempo, o la cantidad de vueltas que doy en ese tiempo, y el periodo es el tiempo que tarda en dar esa vuelta, ¿sí? Entonces, por eso una es inversa a la otra. Bien, esas son las ecuaciones básicas que van a usar. Más que esa no va a haber. Sí van a tener que meter dinámica, que es justamente esto de hacer todo lo que sea sumatoria de fuerzas en el eje radial. Y acá teníamos este ejercicio que es el 23, que teníamos un cuerpo que gira generando justamente esta trayectoria circular. ¿Qué tenían como dato acá? Tenían como dato la frecuencia, tenían como dato el radio y tenían como dato la masa de esa partícula que está girando. Inicialmente esta partícula giraba en una mesa horizontal, entonces generaba esa trayectoria circular. Y las ecuaciones que había que usar ahí eran directamente las ecuaciones de movimiento circular. Pero después les decía, bueno, ahora dejo de, además de calcular, teníamos que calcular la velocidad tangencial y W, o W. Em, y además de eso también les pedía calcular la fuerza en el eje radial que está actuando para que esa bola pueda girar. Y esa fuerza, como está atada a un hilo, una soga, es la tensión, ¿sí? Entonces la sumatoria de fuerzas, como escribimos acá, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado por el radio. Y la tensión es la masa por, y la única fuerza que actúa es la tensión, entonces va a ser la tensión igual a la masa por W por R. Ustedes del punto A tenían W, R es conocido y la masa es conocida, entonces pueden calcular la tensión de esa cuerda o de esa soga en ese caso. Y el punto C es qué pasa si el cuerpo no está apoyado sobre la mesa. Entonces, si no está apoyado sobre la mesa, decíamos que ese movimiento circular que estábamos estudiando se va a transformar, por así decirlo, en un movimiento rectilíneo, ¿sí? Y ahí tenemos movimientos rectilíneos verticales, de tiro o de caída, depende de lo que va pasando. Pero es simplemente deja de ser movimiento circular, ¿sí? Deja de comportarse como esa trayectoria circular en sentido radial. Ahí tenemos directamente la acción del peso de la bolita hacia el centro y la tensión de la soga si en un momento está tensionada. Eso habíamos visto en el ejercicio y era prácticamente usar esas formulitas de movimiento circular. Y la parte dinámica es justamente lo que les contaba de hacer la sumatoria de fuerzas en el eje radial, ¿sí? A ver si hay algo más. No. Bueno, ustedes tenían para hacer el 18, que lo habíamos visto, el 23, que lo vimos acá, que es este justamente, y el 24, ese no sé qué era, em, para hacerlo aplicando estos dos conceptos de fuerza elástica y dinámica circular, de movimiento circular, ¿sí? Este se los pasé, también les pasé todo lo que vimos el sábado. Em, a ver si tengo algo más. No sé, chicos, ustedes ahí cómo vienen. ¿Con las tareas, sí? ¿O con entendiendo la clase? Sí, sí, si con la clase si tienen alguna duda y si con esta parte de lo que vimos o cerrando dinámica, si hay algo que quieran ver con respecto a algún ejercicio de la guía o alguna duda que estén ahí teniendo. No, Yo tenía una consulta. no, dale. Las tensiones, cuando se tienen que calcular las tensiones, ¿es Sí. posible que dé un resultado negativo? Es posible si la tensión que vos estás calculando es la tensión negativa en tu eje. Recuerden, a ver, no es puntual de este ejercicio, ¿no? Porque les iba a mostrar, sino el que había. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está unido y tiene la misma soga? Entonces, el cuerpo A va a tener una tensión positiva y el cuerpo B va a tener una tensión negativa. Pero en valores absolutos tienen que ser iguales. O sea, vectorialmente sí te puede dar negativa una tensión, pero la otra tiene que ser positiva. Igual, de todas maneras, cuando vos calcules la tensión, siempre para calcularla toma
la sumatoria de fuerzas de uno de los cuerpos, por ejemplo el cuerpo A o el cuerpo B, y de ahí calculas una de las tensiones. Si esa tensión te da negativa, la respuesta es, está bien que sea negativa porque vos hiciste todos los cálculos con la tensión negativa, pero el módulo de la tensión es positivo, ¿sí? Porque es una fuerza. Seguramente vos tomaste el cuerpo, o puede pasar que tomaste el cuerpo que la sumatoria de fuerzas te dio la tensión negativa por cómo estaba, eh, eh, cómo estaba dibujada, ¿no? Una que tiene que ser positiva, otra negativa, y se tienen que hacer cero al sumar. Pero el valor absoluto para las dos tiene que ser iguales. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. De nada. Ese es el ejercicio 24 de la planilla. Capaz que es el de la guía, ¿no? Bueno, ahí voy a buscar la guía y vamos a ver cuál es el 24, porque no lo tengo presente en la mente. Ahí estamos, ese es el 24. Un electrón de masa 9,11 por 10 a la 31 kilogramos se mueve con una velocidad de 2 por 10 a la 6. Él está faltando la unidad. En un círculo de 2,85 centímetros de radio bajo la influencia de un campo magnético. Un protón de la misma, no, de otra masa. Miren que tengo por acá. Ahí estoy, ¿eh? Estaba buscando las unidades de la velocidad porque lo tenía anotado por acá. Entonces, tenemos un electrón que tiene tenemos una cosa, tenemos por un lado la masa del electrón que está en kilogramos. Tenemos una velocidad que es 2 por 10 a las 10, 2 por 10 a las 6, y esas unidades están en metros segundos, ¿sí? De velocidad.
si quieren agregarlas. El radio que tenemos de giro es de 2,85 centímetros. Eso lo podemos pasar a metros. Y después tenemos el protón. El protón tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa. Se mueve en el plano con la misma velocidad. Entonces, la misma velocidad que tiene el protón tiene el electrón. Y experimenta la fuerza centrípeta. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer acá es recuerden que no tienen que usar en esta parte, acá estos no tienen que usar la parte magnética ni la parte eléctrica, simplemente lo que hay que tratar de idealizar acá es cómo se mueve el protón y cómo se mueve el electrón, ¿sí? Recuerden en los modelos de química que cómo el electrón y el protón se movían. El electrón gira en órbitas, el protón está dentro del núcleo, ¿sí? Pero también experimenta estas fuerzas, la misma fuerza centrípeta que experimenta el electrón va a experimentar este protón. Tenemos las masas, piénsenlo como partículas, sino tenemos una masa del protón, tenemos una masa del electrón. Para el electrón tenemos radio y para ambos tenemos velocidades, ¿sí? Lo que tenemos que sacar nosotros es cuál es el radio de la órbita del protón, ¿sí? Del protón, lo que no conocemos es el radio a la órbita. Sí conocemos el radio a la órbita del electrón, es decir, otro electrón que está girando, tiene un radio, tiene una velocidad y por el tema de ejercicio, el protón va a experimentar la misma fuerza centrípeta. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál es esa fuerza centrípeta que van a experimentar los dos. ¿Con quién van a tener que calcular esa fuerza? Con los datos del electrón, ¿sí? Porque del electrón ustedes tienen la masa, tienen la velocidad y tienen el radio, ¿sí? Una vez que calculan esa fuerza que va a ser para el electrón, el ejercicio les dice que es la misma para el protón, ¿sí? Si quieren, lo vamos a hacer en un Word o a ver en qué podemos hacer. Primero lo voy a recortar y por los datos sobre todo. No sé cómo lo encararon ustedes, la persona que preguntó o si alguno lo pudo encarar. El camino es ese. Vamos a calcular primero la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta, recuerden que es una fuerza que es hacia el centro, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? ¿La masa de quién? Del electrón primero. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad del electrón, ¿sí? Si bien el protón se mueve a la misma velocidad, no conocemos del protón el radio, entonces no podemos ir con los datos del protón todavía. Vamos con el electrón. Calculo la aceleración centrípeta haciendo la velocidad al cuadrado dividido el radio. Eso lo cargo en la fórmula de fuerza y calculo la fuerza centrípeta, ¿sí? Después digo, ok, si este electrón experimenta esta X fuerza centrípeta, el protón también va a experimentar la misma. Entonces, igualando ese valor a lo que es a los datos del protón, ahí puedo sacar, no me sale la palabra protón, eh, puedo calcular el radio, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer así para que ustedes lo tengan en pasos. Esperen que recorto acá. ¿Lo pudieron encarar así o cómo lo encararon a este? ¿O quisieron traer a la fuerza? ¿Dónde me pongo? Voy a abrir bueno, tengo 15 minutos. Voy a abrir un Excel, un coso. Bueno, vamos a poner por acá. Chicos, la idea de esta clase es que participen y por lo menos pregunten, porque si lo van a grabar y después ahora lo van a escuchar y van a tener más dudas, yo prefiero que el sábado lo hagamos todo y que pregunten todos, porque es más enriquecedora para ustedes y también para mí, porque si no, estoy como loca acá, más de lo que soy, ¿no?
Pero bueno, vamos con esta. Ustedes me van diciendo, me les voy compartiendo de vuelta porque se fue. Yo no pregunto nada porque no lo hice. O sea, tengo unas Ok, preguntas, no, pero son de pero otra unidad. por lo menos si me van siguiendo, porque si no yo sigo como loca y no sé si me van siguiendo. Eh, Insertar. Vamos a ir viendo los datos que tenemos acá, ¿sí? Y les voy a diagramar, digamos, los pasos. No vamos a hacer los cálculos, lo van a hacer ustedes, pero para que entiendan cuál es la relación entre los datos y lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Insertar texto. Acá. Bien. Re lento. Bueno, la idea es así. Ustedes tienen el electrón por un lado. El electrón que conocen. Esperen que está lento. Ahí está. Del electrón conocemos la masa. No, eso lo vamos a poner como datos. Datos, masa, por un lado. ¿Qué más conocemos? Conocemos la velocidad. Pónganla en metros segundos para que sepan, lo dejo ahí. Y también conocemos el radio. El radio lo vamos a dejar en metros y el radio es 0,285 que lo tienen que pasar a, a metros, ¿sí? Que les va a quedar 0,0285. Estos son los datos del electrón. Vamos con los y qué saben de acá, que el electrón, como está girando, tiene influencia, genera una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta es la masa del electrón por un lado por la aceleración centrípeta, ¿sí? Y recuerden que ¿quién es cómo calculan esa aceleración centrípeta? Ustedes esa aceleración centrípeta la calculan haciendo la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Y ahí lo pueden calcular. Entonces ahora vamos a lo que es el protón. Protón. Ok. Pegue. Entonces el protón, frío. Bien, de protón tenemos, también tenemos masa, también tenemos la misma velocidad y no conocemos el radio, ¿sí? Lo que sí conocemos, el radio no conocemos, el radio es la incógnita. Incógnita. Lo que sí sabemos es que la misma fuerza centrípeta del electrón, ahí lo voy a poner acá, es la misma fuerza centrípeta que experimenta el protón, ¿sí? Eso sí, y es dato importante para poder calcular. ¿Por qué? Porque ustedes después cuando calculen esa fuerza del electrón, va a ser la misma para el protón y ahí pueden sacar el radio, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular la fuerza centrípeta de acá, van a decir que es la masa del electrón por la velocidad al cuadrado dividido el radio, y eso después lo van a igualar a la fuerza del protón, ¿sí? Y de acá vamos a despejar el radio. El radio finalmente va a ser igual a la masa de P del protón por la velocidad al cuadrado dividido la fuerza centrípeta, ¿sí? Que es la misma de los dos. Entonces ahí recién con esta formulita calculo el radio de la órbita del protón, ¿sí? Todo con la condición, todo con el concepto este de fuerza centrípeta, ¿sí? No sé si se entiende. Ahí a mí me dio un radio para que más o menos les guíe a ustedes. Eh, Puede ser más o menos, depende, usen las unidades siempre en el sistema internacional. Un radio igual a 52,19 metros, ¿sí?
Y bueno, traten de hacerlo con los números de ustedes. Pasen sí en las unidades del radio por un lado. La aceleración centrípeta les va a quedar en metros segundos cuadrados. La fuerza centrípeta también les va a quedar en newton. Y nada, el radio les va a quedar en metros, ¿sí? Si se entendió más o menos los pasos, traten de hacerlo porque esa sería la idea, ¿sí? De cómo calcular el radio finalmente. Pero lo más interesante era darse cuenta de esa relación que les decía, que ambos experimentan la misma fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces la única manera que ustedes tenían de calcular la fuerza centrípeta es con los datos del electrón primero. Y después recién, teniendo ese dato, van al protón, y ahí, ahí pueden calcular Profe, el radio. Sí. ¿la velocidad al cuadrado de qué sería en el protón? La aceleración centrípeta. O sea Siempre, que, o sea, ¿es lo mismo que hacer masa del protón por la velocidad centrípeta o por la fuerza centrípeta? No entiendo. vos me decís esta de acá, o No, no, esta no, el protón. acá Dice el masa del radio. protón, sí, en el radio, claro. A ver si está bien despejada. Sí, está bien despejada. Porque acordate que esto de dónde sale, si querés mirarlo, vos tenés la fuerza centrípeta, o miralo de acá. Si vos Ah, tenés que claro, para despejar tener el las mismas radio, fuerzas centípetas tenés que tener la misma velocidad. sí. ¿Sería eso? Ah, ok. No, a ver, para, O sea, ahí hago, porque, por ejemplo, la masa del protón era 1,67 por 10 a la menos 27. Esa sería la masa del protón. Y ahora, la velocidad al cuadrado sería la velocidad al cuadrado que te dan el dato del electrón. O sea, 2 por 10 a la Exacto, 6. porque te dice Ah, que ok. experimenta la misma. Ujú. Pero quiero que veas de dónde sale este despeje es de despejar, porque vos cuando tenés cualquier fuerza centrípeta, que acá en este caso sería la del protón, pero es igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero no escribí AC, directamente escribí la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado, dividido el Ah, radio. claro. Y de ahí despejé R, ¿sí? Entonces me va a quedar que la fuerza para despejar el radio tenés que hacer la inversa, entonces tenés que hacer la masa del protón por la velocidad al cuadrado dividido F, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Pero Ok, por eso está el cuadrado. ahí entendí entonces. Ese cuadrado sale de la aceleración centrípeta, ¿sí? Que justamente es la fuerza centrípeta, o en cualquier fuerza es siempre la masa por la aceleración. Ahora es la aceleración centrípeta porque estamos trabajando en movimientos circulares. A ver si ahí aclaro un poco más. Fíjate que ahí lo escribo de vuelta. Velocidad al cuadrado dividido el radio. No sé si ahí se aclara un poco más. Toda fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Y a su vez la masa es la misma, la aceleración centrípeta la puedo escribir teniendo en Ahí, cuenta la velocidad al cuadrado y el radio, ¿sí? claro, ahí lo pude resolver y llegué a eso que vos pusiste la respuesta al radio. Me dio 52,08 a mí. Exacto. Y lo interesante acá es eso que les contaba hoy, que la fuerza centrípeta ustedes la van a conocer en el caso del protón porque es la misma que experimenta el electrón. Y como en el electrón conocen la masa, conocen la velocidad y también conocen el radio que gira, entonces pueden calcularlo desde ahí. Después el ejercicio le dice, bueno, toma esa misma para el protón y ahí despejás el radio, ¿sí? Después lo que me cuesta entender es cómo plantear los diagramas de caída libre, pero para para la dinámica circular. Me cuesta mucho, Caída tipo, libre el o diagrama, sí, para el hacer diagrama de cuerpo libre. de cuerpo libre, Ah, perdón. para circulares. Y a ver, hagamos un dibujito de un círculo, Porque, por porque ejemplo, ahí para el acá. punto anterior que explicaste, en un punto preguntaba si se llegaba a caer ¿cómo se llama esto? De la mesa, no me acuerdo lo que estaba apoyado, Sí, y era como ujú, que hacía el peso para abajo. exacto. Bueno, ahí, claro, porque ahí cambia la trayectoria. Vos venís así en una mesa, tenés a ver si me dibuja ahí. Me dibuja. Formas, ahí está. Bueno, no me dibujo acá. Vos venís haciendo una trayectoria circular, porque imagínate que tenés algo que está girando sobre tu mesa, ¿sí? Y después de repente, ahí está. Vamos a sacarle el relleno. Ahí está.
Cuando vos tengas trayectorias circulares o cualquiera de ustedes o quiera imaginarse, lo único que tiene que hacer es pensar que tienen esa bolita que está haciendo todo el recorrido circular. ¿Sí? Piensen en la luna o piensen en todo lo que hace o intenta hacer un modelo circular. Entonces, cuando estamos en trayectorias circulares, ahí nos cambia todo lo que veníamos viendo de rectilíneas, ¿sí? En rectilíneas nosotros dibujábamos una cruz, XY, y ahí empezábamos, ¿sí? Ahora no está la XY porque ahora estamos en trayectorias circulares. Entonces, tu eje va a ser siempre circular, este. En realidad tiene que ser al revés, ahí, hacia el centro, ¿sí? Entonces, la fuerza o el diagrama de cuerpo libre que vos vas a tener que dibujar de esta bolita es todo lo que apunta hacia adentro. El peso de esta bolita no está apuntando hacia adentro, ¿sí? Está apuntando tangencialmente hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Estaría una cosa así, ahí, ¿sí? Siempre hacia abajo, ¿sí? Pero a vos el peso acá no te hace, no te juegan o sea, no está en juego porque es todo radial lo que estamos haciendo. Y justamente eso radial es la tensión en este caso porque la bolita está unida a una cuerda, ¿sí? Después cuando la bolita sale lo voy a copiar ahí. Eso es circular, no sé si queda claro. Vas a tener más que una o dos fuerzas nada más. Si hay dos cuerdas unidas a la bola, bueno, vas a tener dos tensiones, como lo que pasa en un semáforo o en un cable o lo que sea. Cuando generalmente es una sola fuerza centrípeta hacia adentro que hace justamente, en este caso, la tensión o alguna cadena o algo que te hace, o por ahí no puede estar esa fuerza, pero es imaginativa, digamos, que hace justamente esa trayectoria circular. Solamente vas a tener lo de adentro. Ahora, cuando vos saques de la mesa, fíjate que esto te desaparece. A ver si me desaparece. Ahí te desaparece, esta bola no está más girando en círculo porque no tiene más ese apoyo, esa mesa, y esta también desaparece y lo único que te queda ahí es el peso. No sé si fue visual. Entonces ahí solamente tenés el peso, lo acomodo un poquito, y ahí sí viene toda la teoría que vimos hace un tiempo de movimientos verticales, ¿sí? Que solamente tenés el peso en juego. Y esto puede ser una caída o un tiro, ¿sí? Vertical. Volviendo al tema, radialmente solamente vas a tener, circularmente vas a tener solamente fuerzas en el sentido radial, generalmente son tensiones, si está unido y si no está unido es una fuerza que hace que esa bola gire. Generalmente siempre están unidos por ser péndulos o demás, y cuando no describe más esa trayectoria circular, porque ahora saqué el apoyo que sería la mesa, es todo vertical, entonces ahí tenés todos rectilíneos. Y ahí es toda la teoría que vimos del XY, verticales y demás. No sé si un poco claro. Sí, sí, ahí entendí mejor lo de los diagramas. Ok. Eso, el diagrama lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Sí. ¿O no? No sé si te pedía el ejercicio, pero viste que yo soy medio pesada con esas cosas porque les aclara un montón de cosas. Les aclara las fuerzas. Hay veces que bueno, ahora ustedes van a ir presencial. eh, yo recuerdo presencialmente que sí les pedía que hagan el diagrama de cuerpo libre y que ahí definan las fuerzas. Y le suma también a ustedes porque ahí se dan cuenta de qué fuerzas están, cuáles no, cómo van, cómo vienen, ¿sí? Y también obviamente forma parte de la nota, porque a veces, no sé, una consigna es haga el diagrama de cuerpo libre, después otra calcule la aceleración, otra y así. Pero como les digo siempre, si ustedes vienen practicando, les va a ser más como automático, más fácil a la hora del examen, por eso háganlo o traten de practicarlo. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre siempre es aislar el cuerpito y dibujar sobre él, respetando la dirección del sentido, las flechas que indican las fuerzas que están actuando, ¿sí? Recuerden la fuerza peso, que es siempre hacia abajo, la normal, siempre que esté en contacto con la superficie. Si hay tensiones, si hay fuerzas externas, si hay rozamientos, si hay fuerzas elásticas. Bueno, ahora si hay alguna fuerza radial también, en el caso de que exista. Pero todas las fuerzas que veníamos viendo, eh, solitas, que empezamos a ver fuerzas, después empezamos a ver rozamientos, después fuerza elástica, ahora pueden ser que existan en un solo ejercicio, entonces dibujar todas esas.
no pasarse de fuerzas que no existen, porque si no, no les va a dar la sumatoria, ni tampoco obviar fuerzas porque tampoco les va a dar la sumatoria, ¿sí? Hay que dibujar las que están. Pero sí, si no lo hacen todavía, por lo menos traten de practicarlo porque les va a venir bien a ustedes. De identificar las fuerzas y después sumar va a ser una cuestión más rápida. Acuérdense del sistema de referencia también. Bueno, chicos, esto lo voy a guardar, así les voy a pasar hoy. Profe, yo lo hice diferente el ejercicio este. Ajá, decino. Em, yo lo que hice fue el radio del protón. ¿Viste la ecuación que utilizaste para despejar el radio del protón? Sí. Yo también despejé el radio del electrón y como que lo dividí y como que hice radio del protón sobre el radio del electrón. No sé si me explico. El radio del electrón es igual a, sería la masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre la fuerza centrípeta. Ujú. Eh, y como la velocidad al cuadrado es la misma, la fuerza centrípeta también, las cancelé, dividí las masas y pasé el radio del electrón que me lo han de dato multiplicando y me dio el radio del protón. Ah, puede ser. ¿Y te dio muy diferente? No, me dio 52,24. Ah, está bien, está bien. No, está bien. Vos lo que hiciste es como una fracción o una relación entre protón y electrón, Claro, porque son las mismas. claro, Ujú. en todo momento decía que eran los mismos datos, Exacto. entonces, Sí, 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 es válido. Ahí lo que obvias son los cálculos, esos números tan grandes al cuadrado, sí, sí, masas horribles al cuadrado, te obvias un montón. Sí, pero está muy bien también. Em, no está mal. Sí, es un buen camino también. Lo importante es que tengas en claro eso, que como lo planteaste vos, que son iguales, quién es la fuerza, porque había que partir desde ahí, no traer algo magnético ni nada, sino que qué es la fuerza centrífuga, centrípeta, que es la masa por la aceleración, y ahí partir. Sí, 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 no está mal. Y si ah, te dio perfecto. alrededor de 52, está bien. A mí seguramente con más o menos cálculos de redondeo habrá pasado eso, pero si te dio 50, 52, está bien. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, por mí estoy. Lo que sí... Profe, yo tengo una última duda. Sí, sí. Con el 19, viste que vos decías lo de marcar bien la dirección de las fuerzas. En el 19 eran 3 cuerpos y había 2 sobre una base y uno que estaba cayendo, que dice que está bajando, Ujú. pero la fuerza va para el sentido contrario. Y no entiendo cuál es la fuerza que domina, porque, o sea, no sé si me explico, pero A ver, voy a como hay 3 buscar. cuerpos y uno está cayendo, siento que está yendo toda a la derecha, pero dice que hay una fuerza que está tirando hacia la izquierda. Entonces no entiendo o sea, no entiendo cuál está restando y cuál está sumando en la Ok. ecuación. A ver, voy a buscar el 19. Igual, por ejemplo, dice que la fuerza es de 600 newtons y que la fuerza que genera la masa del cuerpo 3, o sea, es menor, pero dice que está Ujú. bajando en el ejercicio Sí, te y no me escucho. queda claro eso. Ah, bueno. A ver, espérame voy a buscarlo acá en el PDF, así lo leemos. Bien, lo tengo por acá. Ahí está. Vos decías, claro, vos te dice, el sistema de la figura inicialmente está en movimiento, o sea, está en movimiento, eso no hay manera. Y el cuerpo 3 está bajando. Ah, ok, bueno, en este caso ya te dio el sentido. Te está diciendo, ¿ves la flechita que tiene la velocidad acá? Ya te está diciendo que el movimiento es hacia abajo, ¿sí? Eso vos lo tenés que tomar como en ese sentido, ¿sí? Tenés que calcular la aceleración en el punto A, en el punto B las tensiones y en el punto F, el punto C, digo, el valor de F para que el sistema se mueva con una velocidad constante. O sea, en el F no usas los 600, sino que calculas. ¿Qué hay que hacer ahí? Vos me decías que vos decís, bueno, si está cayendo, entonces, bueno, listo, ese es el sentido de movimiento. Vos tenés que tomar, aunque la fuerza F está tirando a 1 para la izquierda, no sé si eso te confunde. A ver, voy a pedir un lápiz acá.
Bueno, aunque la fuerza F está tirando hacia la izquierda y es, como vos decís, es de 600, el mismo ejercicio está diciendo que el cuerpo 3 está bajando, entonces el sentido de movimiento es este. A ver si no me escribe. Bueno, no me escribe, pero el sentido de movimiento es de O sea que 1 hacia la 3. Fs en el sistema de ecuaciones, por ejemplo, en el diagrama de caída libre del 1, Ajá, sería el peso del 1, la neutral del 1, y tenés la tensión, ujú, la tensión sería positiva y la fuerza la- sería negativa. exacto. Y Ah, creo que ok. tenés rozamiento también, ojo ahí. Sí, también el rozamiento. Eso Exacto. también, la fuerza de rozamiento. Tenés rozamiento que va en función, va a ir en la misma dirección que F. Claro, no entendía porque no me daban después los cálculos para calcular la tensión entre el 1 y el 2. No, Porque si están ojo, haciendo fuerza los dos para ambos lados, es como que. no, claro, la tensión de uno apunta hacia, tenés dos tensiones ahí en este cablecito. Ah, mira el dibujo. A ver si me dejo ahí. Tenés dos tensiones, tenés una tensión que apunta hacia 2 y esa misma tensión de 2 a 1, ¿sí? Porque acordate que acá hay un par. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de 1 tenés el peso, vas a tener la normal, vas a tener la fuerza de rozamiento y vas a tener la tensión nada más, porque este está en el cuerpo 2, ¿sí? ¿Quién va a ser positiva? La Entonces, tensión. no me quedó tampoco claro. ¿La fuerza de rozamiento está apuntando hacia la fuerza o hacia la tensión, o sea, a la derecha No, o a la izquierda? no, porque vos para ubicar la fuerza de rozamiento siempre tenés que ubicar primero tu sentido de movimiento. Nosotros estamos diciendo que se mueve en este sentido, hacia 3 Ok. porque cae, ¿no? O sea, que Entonces, iría en sentido contrario. la fuerza de rozamiento iría acá, en Ah, este ok. sentido, en el sentido de F. Ah, F está contraria porque ya te está dibujando ahí directamente, así que esa la respetás. Y la única que es positiva en el eje X es T, la tensión entre 2 y 1, ¿sí? Para el cuerpo 1 es positiva. Ahora, si vamos al cuerpo 2, tengo el peso, tengo la normal, tengo una tensión que podemos decir entre 2 y 3 y claro, tengo la sería la tensión, tensión 2. Sí. exacto, 2 y 1. Entonces, la tensión 2 con el cuerpo 1, nosotros por ahí le ponemos así, tensión 2 con 1. Y para el cuerpo 1 hacemos tensión 1, 2. ¿Sí? La tensión 2 en 1, o sea, la tensión que está en el cuerpo 2 y que tiene que ver con el cuerpo 1, es negativa, ¿sí? La tensión que va a ser positiva es la tensión 2, 3, porque va en función a mi sentido de movimiento, ¿sí? Y el cuerpo 3 lo único que va a tener es la tensión 3, que va hacia arriba, y el peso. Acá no hay rozamiento y no hay normal, ¿sí? Ah, ok. Y lo que sí les pido ahí es que acá tienen rozamiento, ok, ahí tienen el rozamiento dinámico. Entonces, y el cuerpo 2 también tiene rozamiento, ojo, también tiene rozamiento del cuerpo 2, que es negativo, ¿sí? Yo ahora les paso una fotito en el grupo, está en un cuaderno, está medio así, un borrador, para que se guíen, ¿sí? De ese ejercicio porque es medio largo. Em, pero la idea de ese, y practíquenlo porque está completo y está bueno, tienen que hacer la sumatoria de todos los cuerpos del cuerpo 1, del cuerpo 2 y del cuerpo 3. Cuando hacen esa sumatoria de cuerpos, lo que les conviene es, ¿se acuerdan que hacíamos tipo una suma donde íbamos sumando un cuerpo más el otro más el otro? Ahora tienen 3. Entonces, lo que van a hacer es cancelar las tensiones. La tensión 2,1 y la tensión 1,2 se va a cancelar porque tiene el mismo valor y una es negativa y otra positiva. Lo mismo pasa con la tensión 2 y 3. Se van a cancelar, ¿sí? Y ahí lo único que les va a quedar le van a hacer la fuerza de rozamiento, los pesos, el peso 3, por ejemplo, y la fuerza de rozamiento 1 y 2 y F, ¿sí? Por ahí en el aire y rápido no lo ven, pero ahora les paso la foto al grupo y mírenlo, ¿sí? Pero hagan este ejercicio porque si lo O pueden sea, sacar. quiero saber Sí, si lo planteé bien. Entonces, a ver, para el cuerpo 1, la fórmula sería la sí, tensión menos sí, fuerza de rozamiento sí, menos fuerza igual exacto. a la masa de 1 por la aceleración. Perfecto, del cuerpo, de la Entonces, aceleración del sistema. la aceleración del sistema del cuerpo 1. Ahora, para el No, cuerpo 2, sí, tengo la tensión 2, que va sí, a ser igual a la tensión que me da el cuerpo 1, si no me equivoco, ¿no? exacto, sí, si te Menos la tensión eh, tres, ponele, no sé menos cómo. tensión 3 sería, ok. Sí. No, Menos la ojo, fuerza de ojo, perdón, rozamiento. perdón ahí. La tensión que es positiva es la tensión 2.
Perdón, al revés. La tensión que es positiva es la 3. Ah, ok. Esta de O acá. sea, sería esa la que está a punto de caer. Genial. Entonces sería la Exacto. tensión 3 Es positiva, la 2 es negativa, porque acordate que se tiene que cancelar con la 1. menos también la fuerza de rozamiento igual a la masa de 2 por aceleración. Exacto. Y por último, para el cuerpo 3, el diagrama sería fuerza menos tensión. ¿Y cuál, no, y Perdón, fuerza algo no, más. fuerza no, perdón, sería el peso del Exacto. cuerpo. El peso está yendo hacia abajo, entonces. Exacto, positivo. Sería el peso positivo y la tensión de los cuerpos está contrarrestando. O Exacto, sea, la negativo. tensión 3 sería, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y sí, sí. Igual a la Igual a masa 3. masa por aceleración. Entonces, una vez que despejo la incógnita de la tensión del cuerpo 1, ya puedo No, no, resolver la del cuerpo 2, ¿no? ojo, claro, ahí lo que les digo yo, que escriban la sumatoria de fuerzas para cada cuerpo, uno debajo de la otra. Después usen el artilugio matemático de sumar esas ecuaciones. Ah, ok. Entonces se te van a ir las tensiones, porque una es positiva y otra negativa, y vos sabés que tienen el mismo valor, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, Em, tenés que hacer que se cancele para poder hacer un sistema de ecuaciones. exacto. Ah, ok. Podés hacer lo que vos me decís, ¿eh? Una poner la otra, pero se te hace muy largo y son muchas incógnitas. Yo Ah, ahora, claro, entonces vos lo que dirías sería que en el punto, perdón, en el cuerpo 1 ujú. despeje la tensión para que No, esa ecuación que me da ahí la ponga en el cuerpo 2. sí, no, pero Sería. esa es una opción. Ahora, Ah, ok. fíjate que le saco una fotito y a ver si Dale, no dale. se ve, le vuelvo a sacar. Mírenla, a ver si me entienden y ahí con eso hablamos. Ay, a ver, esperen que sale horrible. Bueno, sale la sombra a mis dedos, a ver. Al menos mírenla si así nos guiamos de algo. Porque no me la puedo mandar ¿Se ve alguien que está en el grupo o algo? Un poco borroso lo que está el lápiz, pero me parece que si le sacas con flash sale mejor, pues A ver, enfoca solo el celular ahí con va. flash. Ahí estoy sacando con el flash. A ver si se ve algo. Ah, creo que acá se ve mejor. Ahí les comparto. Em, esperen un minuto. Profe, una última consulta y ya dejo, ya estoy con las dudas. No, sí, decime. Pero ¿hay algún drive de la facultad con parciales antiguos o cosas para practicar? ¿O con practicar estos ejercicios está perfecto? En principio estaría bien, o sea, estarían dentro de lo esperado, pero sé que el centro de estudiantes tiene una página, la verdad no sé si está como Porque si quise está buscar actualizada. parciales de esta regional y no se consiguen. O La verdad, parciales no sé, finales, como para saber más o sé que menos les, de qué es el modelo de examen. claro, sé que les compartí en el grupo algunos ejercicios típicos, que eso les puede servir, como para que puedan practicar la complejidad del tema. Después parciales ya, no sé, ahí hay que hablar con el centro de estudiante a ver si tiene algo, pero no sé si de los últimos años fueron todos virtuales, así que por ahí tengan o no. Lo que sí les digo que estos ejercicios son bastante completos, les digo, ¿eh? Y lo que les pasé para hacerlos también tienen una complejidad bastante importante. Ahí les pasé, fíjense que hay una que parece que se ve bien, parece. Sí, sí, ahí se ve mejor. Ojo que, eh, bueno, el ejercicio que les pasé hay dos, hay un muy estático y un dinámico. Ustedes solamente tienen el dinámico y el dinámico de ustedes es de 0,15. Ah, el mío también. Sí, está bien, listo. Los cálculos, chequenlo, eso puede ser que esté medio raro por datos míos diferentes. Pero bueno, la idea es esa que tienen ahí, hacer uno debajo de la otra y ahí puede ir cancelando, chicos, porque es la única manera. Después si les pide calcular las tensiones,
van a un cuerpo, lo hacen y sacan de ahí, por ejemplo, van al cuerpo 1 y lo sacan del cuerpo 1 a la tensión 1-2, que es la misma del 2-1. Después van al cuerpo 3, por ejemplo, que tiene dos sumatorias nada más, dos fuerzas, calculen la fuerza 3, ¿sí? Profesora, yo ahí pasé una pregunta de una evaluación que te dan virtual, porque no me sale el resultado. A mí. Sí, lo pasé en el grupo. La rapidez es la velocidad media, ¿no? No, claro, la rapidez es el valor absoluto. No, es la velocidad, pero es el valor absoluto, no te está diciendo si es positiva o negativa. Eso va a depender de tu sistema y de tu análisis. Pero el valor, por ejemplo, 20 lo vas a poder usar como velocidad. Acordate que la velocidad, la rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, es el escalar. Y vos la usás como valor absoluto, pero después vos me decís si es positiva o negativa de acuerdo a tu sistema de referencia. Pero ahí tenés un objeto que cae de 20 hacia arriba con una rapidez inicial de 20. No, claro, esa es la velocidad inicial, es la V0 del cuerpo, la velocidad inicial en I. Lo que te está pidiendo es la velocidad con la que el mismo llega al suelo. Entonces, te vuelve a pedir rapidez otra vez. Entonces, a vos la rapidez te va a dar negativa, o sea, la velocidad cuando hagas las cuentas te va a dar negativa, porque si cae en el suelo, tu sistema de referencia supongo que va a ser hacia arriba. Entonces, cuando te dice rapidez, tenés que dar un valor positivo. Por eso, si a vos te dio un negativo, decís, uy, pero ¿qué pasa acá? No, no pasa nada. A ese valor tenés que hacerlo positivo multiplicando por -1. Por eso las opciones también de tildar son todas positivas. Porque cuando te dice rapidez te dice módulo, y módulo siempre es positivo, ¿sí? Pero entonces es de la velocidad inicial que sería 0 hasta el piso que llega. No, inicialmente sale con 20 metros segundos con velocidad. Y después cae al suelo, pero cuando cae al suelo, acordate que la altura es 0, pero la velocidad no es 0. ¿Se entiende? O sea, Sí, pero pierde cuando está en altura. el punto máximo, sí es 0. No, en este caso te dice que se tira desde un edificio y justamente en ese momento de tiro tiene 200 metros segundos, perdón, 20 metros segundos. Se arroja verticalmente con una velocidad. Hay tiros hay caídas libres este sería tiro, no caída. Caída es cuando la velocidad de caída justamente es 0, o sea, se cae, se deja caer. En este caso es tiro porque no dejo caer, sino que tiro con una determinada velocidad inicial. Y acordate que los movimientos verticales son movimientos rectilíneos uniformemente variados. Entonces, al variar, arranca con 20, pero al caer el piso, sí, cuando termina el movimiento es 0, pero después va aumentando su velocidad, porque termina en el piso, baja la altura y aumenta su velocidad. Yo te digo que te fijes en los ejercicios que hicimos de tiros verticales. Ahí hacer el dibujito del edificio, 200 metros de altura es inicial. La velocidad inicial es de 20, o sea que la V0 en I es 20, y calcular la rapidez con la que cae. Entonces, lo que necesitas acá es el tiempo. Para ese tiempo te vas a la fórmula de posición, decís que la altura final es 0, la inicial es de 200, la velocidad inicial la conoces, y esa ecuación cuadrática te va a dar un tiempo. Y con ese tiempo la cargas en la ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t, y ese t que calculaste lo pones ahí y calculas la velocidad final. Plantea las ecuaciones, plantea el dibujito, plantea tu sistema de referencia, los datos que tenés, las ecuaciones de velocidad y de posición en MRV, en el eje vertical, y ahí vas a ver que te va a faltar el tiempo lo calculás con la ecuación de altura, y con ese tiempo calculás la velocidad. Sí, yo saqué todo, me dio 65,7, pero cuando pregunté en el grupo me dijeron que era la velocidad media. Entonces no sé cómo hacer la ¿Pero fórmula. dónde es una de las opciones? Es así. 65,7. ¿Ese te dio? Sí, eso me dio, antes de caer al Bueno, suelo. ok, entonces esa, punto. Porque te está pidiendo la rapidez. Y no, la rapidez no es la velocidad media, ¿eh? O sea, se puede considerar como velocidad media cuando vos decís que la rapidez es el módulo de la velocidad.
Pero el concepto de rapidez es que la velocidad que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es decir, siempre es un valor positivo porque estamos hablando de módulos. Y acuérdense que hablamos de eso cuando vimos escalares. La rapidez es el escalar y la velocidad es el vector. Pero en valor absoluto tiene que ser igual, es igual. ¿Sí? Obviamente que vos sabés que esos 65,7 son positivos porque es rapidez, pero si fuese vector tienen que ser negativos porque están en contrario a tu sistema de referencia, CAE. Sí, No ahí sé sí si me entendí, fui por las gracias. ramas. Ok. Yo pensé Sí, que o sea, no lo podías separar. mi Por duda eso era te... nomás si era velocidad media o era la velocidad antes de caer nomás. Ah, bueno. Yo no entiendo nada. No, porque te puse a explicar todo pensando en que querías enganchar el ejercicio. Ok, está bien. Si te quedó claro es eso, el módulo de la velocidad. O sea, no tenés que hacer más nada. Con ese valor, el módulo es la velocidad. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos entonces. Nos veremos el sábado. Les voy a pasar ahora los que dentro de un rato les paso lo que vimos recién. Si tienen más dudas cuando van cerrando el módulo de dinámica, lo vemos el sábado antes de arrancar la parte de energía. Y recuerden que el sábado es el último día que habemos teoría y un poco más de práctica, ¿sí? Porque es el último sábado, después tienen que rendir. Así que nada, traten de traer dudas o consultas, así al compartir los demás también pueden aprender. Bueno, nada más. Así que bueno, gracias por el tiempo y ahora les paso esto dentro de un rato y cualquier duda vamos hablando. ¿Sí? Les pasé la fotito en el grupo, si no se llega a ver bien, después puedo mejorar con algunas fotos más. Bueno, eso chicos, lo dejo libre. Gracias por el tiempo, cuídense y nos vemos el sábado. Chau, chau. Nos Chau. vemos, gracias. De nada, hasta luego.